Bueno, entonces hoy vamos a continuar con todo lo que fue la expansión de estos grupos semíticos que eran los fenicios que habíamos visto, que habían poblado la costa del Mediterráneo, en todo lo que era la zona del Canaán. Entonces, los fenicios fueron creando ciudades-estado, vimos, que eran independientes las unas de las otras. Cada una de estas ciudades tenía su propio rey, que era de ascendencia divina, y las reinas estaban dedicadas a la parte administrativa. Los fenicios se ven obligados, como vimos también, a salir, a navegar y a colonizar nuevos territorios en la medida en que el comercio que ellos tenían con el interior del país estaba limitado, bloqueado un poco por las cordilleras que atraviesan el norte, de norte a sur al Líbano. Entonces los fenicios tenían realmente era que por fuerza mayor salir a comerciar hacia el mar, hacia el Mediterráneo. Y el hecho de que estas ciudades cada vez estuvieran más superpobladas, pues los llevó justamente a construir barcos y a desarrollar la navegación por todo el Mediterráneo y aún mucho más allá del Mediterráneo, hacia el norte y hacia el sur. Vamos a ver ellos cómo van creando asentamientos en la medida en que tienen que, por un lado, alimentar a las ciudades superpobladas, pero por otro lado, acordémonos que ya hacia el primer milenio antes de Cristo, el imperio asirio que puede empezar a expandirse. Y los asirios, si bien caen sobre los reinos de Judá y de Israel y los van a dominar, ellos van a obligar a los fenicios a que les paguen un tributo. Entonces el pago de este tributo que los fenicios deben hacer al imperio asirio, más la superpoblación de las ciudades, es lo que los va a obligar a buscar nuevas perspectivas a través del mar. Entonces nosotros vamos a ver cómo los fenicios se convierten en unos excelentes navegantes, pero a la vez ellos cómo van creando entonces nuevos puertos y nuevas ciudades. Ya desde el siglo XV antes de Cristo, el reino de Tutmosis III, el reino faraónico, había dominado la zona de Canaán durante un siglo, dominó toda la costa de Canaán. Y este periodo, digamos que los fenicios lo aprovecharon también para desarrollar la gran invención que los va a hacer muy conocidos, que es el alfabeto. Los fenicios vieron que tenían que crear una forma de comunicación que no tuviera la complejidad de la escritura sumeria en tablillas cuneiforme, que dominaba, acuérdense que dominó esta zona, ni tampoco los ideogramas de toda la escritura egipcia. Entonces ellos justamente en este siglo XV antes de Cristo van a crear algo novedoso, que es justamente el alfabeto, en la medida en que todas las transacciones comerciales y las operaciones se van haciendo más complejas en todo este mundo mediterráneo. Los fenicios ven que ellos deben crear una forma de comunicación mucho más rápida, y ellos van a desarrollar entonces el alfabeto, donde ellos van a asimilar el sonido de las palabras con lo que quieren expresar. O sea, y en esa medida van a crear 22 signos que son consonantes, donde está expresado es más el sonido del signo. Y a partir de estos 22 signos van a empezar a desarrollar el alfabeto, con el cual va a ser mucho más fácil comunicarse y lo que va a permitir el desarrollo
de la ciencia y de la tecnología. Los griegos van a aportarle al alfabeto en la medida en que ellos van a tomar de estos signos, van a tomar la parte que concierne a las vocales, porque los fenicios tenían 22 signos que representaban las consonantes y los griegos toman de estos signos básicamente 5 signos que van a representar las consonantes, lo cual completa y perfila ya lo que va a ser el desarrollo del alfabeto. Ya para los griegos, aún en sus leyendas, pues vemos cómo ellos van mostrando cómo llega el alfabeto a Grecia, en la medida en que existe la famosa leyenda de Cadmo, que es el hijo del rey de Fenicia, cuya hija Europa fue secuestrada y raptada por Zeus, quien tomó la forma de un toro y la llevó hacia Creta. Y ahí vemos cómo desde este rapto de Helena, pues se va a desarrollar en Creta toda la civilización más antigua de los griegos. Entonces ahí vemos cómo a través de las leyendas también se dice que Cadmo, en la búsqueda de su hermana Europa, llega entonces a Grecia, a Creta, y allí va a llevar el alfabeto. Entonces nosotros vamos viendo que los fenicios tienen un desarrollo cultural que es muy sofisticado. Ya habíamos visto también cómo en el 1200 los pueblos, estos famosos pueblos del mar que llegaron por el norte, noreste y noroeste, y que acabaron con la civilización micénica y la hitita, entre estos grupos, que son varios grupos que caen como hordas sobre estas civilizaciones y logran disminuir la influencia de los egipcios y de los asirios, pues nosotros vamos viendo cómo ya desde esta época aparece dentro de estos pueblos del mar los filisteos, que van a dominar la zona de Canaán. Y luego vemos cómo en el primer milenio antes de Cristo los asirios también van a dominar toda esta zona de Canaán. Los fenicios logran mantenerse, digamos, independientes, pero aún con un costo alto, que como vimos es el pago de tributos que tienen que hacer. Pero como este imperio comercial fenicio cada vez es mayor a través del Mediterráneo, las ciudades se enriquecen, el imperio se enriquecen, pues ellos pueden realmente tener una independencia, sobre todo a partir del primer milenio, que es cuando van a empezar a partir de ahí a hacer la colonización de las ciudades fenicias, aprovechando el vacío que quedó por parte de los micénicos y los hititas, que fueron arrasados por los pueblos del mar. Entonces vemos cómo se van creando. Hay la primera ciudad fenicia que se crea fue la de Biblos, ya desde principios del siglo XV. Se crea a su vez la gran ciudad, la que va a ser la más importante, que es la ciudad de Tiro, y desde Tiro pues vemos cómo arranca todo el proceso de expansión, todo el desarrollo de la navegación que ellos tienen por su conocimiento del mar, de la astronomía y de la confección de barcos, lo que los lleva entonces a hacer las exploraciones por el Mediterráneo. Inicialmente van a conquistar a Chipre, luego van a seguir y van a consolidar un asentamiento en Gades, es decir, Cádiz, y allí en Cádiz pues nosotros vamos a ver cómo se expresa pues todas las creencias religiosas que tiene Tiro. En Cádiz se crea un santuario. De hecho, los fenicios, siempre que iban a conquistar nuevos territorios, ellos primero iban a su santuario a orar al dios Mekar, que es el dios que ellos adoraban, a Baal, a Astarte, que era la antigua diosa Ishtar, y ellos oraban para que les fuera bien en sus empresas
de navegación y en todas las relaciones comerciales que ellos iban a desarrollar. Entonces en Cádiz crean un santuario que va a ser casi más importante que el mismo puerto, y este santuario va a ser tan importante que allí van a llegar las grandes figuras del momento, entre ellos Alejandro el Grande, Aníbal, Escipión el Africano, hasta Julio César llega a este santuario donde ellos oraban a estos antiguos dioses fenicios. Entonces nosotros vamos viendo cómo se van creando estas ciudades en todo el Mediterráneo, en la zona sur de la península ibérica, y los barcos fenicios también van a llegar hacia el norte, van a llegar hasta el Canal de la Mancha en la búsqueda de estaño, porque todavía ellos, pues todavía era la época en que se utilizaba mucho el cobre, y el estaño era necesario como para la producción del cobre. Entonces los fenicios logran navegar hasta el norte y establecen una relación comercial muy importante, sobre todo a partir del siglo X antes de Cristo, con los reinados de David I y luego de Salomón. Es más, los fenicios van a ser contratados por Salomón para la construcción del primer templo de Jerusalén, que va a contar con la ayuda de los grandes arquitectos fenicios y de toda la madera de cedro, que va a permitir hacer una obra magnífica, que era este primer templo de Jerusalén. Entonces se establece una relación comercial muy importante entre fenicios y el reino de Salomón. Los fenicios van a ayudar a Salomón a crear unas flotas marítimas, una que va hacia el norte y la otra que va hacia el sur, y los fenicios también van a llegar entonces a la parte del Mar Rojo, en todo lo que es el cuerno de la península de Arabia Saudita, que es Yemen, y se va a establecer un comercio muy importante en toda esta zona, y van a llegar aún hasta la India. O sea que ahí también se desarrolla un comercio a partir de los barcos fenicios, que permiten tanto a los fenicios como a Salomón realizar un comercio que se da desde la península de la Arabia Saudita hasta pues toda la zona de la Mesopotamia y de la zona de la tierra de Canaán. Entonces nosotros vemos cómo esta expansión de los fenicios se va consolidando. Digamos que el frenesí de esta colonización sobre todo se desarrolla a partir del siglo X antes de Cristo, y va a llegar hasta el siglo VIII antes de Cristo, y en esta expansión colonial que vamos a ver la próxima vez, vamos a ver la importancia de las principales ciudades coloniales que se fueron creando. Aquí hoy vimos lo que fue Cádiz, dentro de la expansión que los fenicios hicieron por el norte del África. Vamos a ver la importancia que va a tener Cartago en toda esta zona del norte africano. Entonces vamos a dejar aquí y continuaremos la próxima vez con la expansión fenicia.